De hecho, conversando acerca de este tema, sobre los principales hallazgos que dejó este primer informe de caracterización socioeconómica de los deudores del CAE, es por esto que tomamos contacto con la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Subsecretaria, son cifras preocupantes de un informe que no se había realizado, pero que dejan números muy crudos, sobre todo con el porcentaje de la población que gana menos de 250.000 pesos. Es un porcentaje altísimo quienes arrastran esta deuda. Sí, bueno, este informe es importante por varias razones. Primero, porque efectivamente puso, ¿cierto?, en la agenda la importancia que tiene este compromiso, que es la condonación del CAE. Pero para poder condonar necesitamos también mirar qué es lo que está detrás, ¿no? Esta es la primera vez que se hace un informe de estas características que cruza RUT a RUT información de quienes hoy día están, ¿cierto?, en situación de pago de su deuda de crédito con aval del Estado, con la información que nos entrega el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión Ingresa, más otros propios de la Dirección de Presupuestos, entre otros. Por lo tanto, aquí hay un análisis fidedigno, una fotografía, ¿cierto?, que uno podría pensar con los datos del año 2020, cuál es la situación de las y los deudores del CAE. Y lo que nos muestra además no es solamente, ¿cierto?, que hay un 38%, ¿verdad?, de personas que declaran en su declaración, ¿cierto?, de renta del año 2021 que no perciben ingresos, sino que nos abre múltiples preguntas, ¿cierto? ¿Qué ocurre efectivamente en este segmento de la población que son deudoras, a quienes se les está cobrando, se les continuó, de hecho, cobrando durante todo este tiempo, ¿verdad?, incluso este año? Entonces, lo que nos encontramos más bien es con que esta caracterización tiene género, tiene territorio, tiene particularidades, ¿verdad? Personas que no completaron necesariamente su educación superior, desertoras y desertores, por lo tanto les llama el sistema, pero nosotros decimos personas que más bien la educación superior no cumplió, ¿cierto?, la promesa que tenía esta política pública, que era asegurar también una retención, pero luego también una salida laboral. Entonces, por más cierto que este estudio, esta fotografía que estamos entregando, ¿verdad?, es fidedigna, es certera, como muy bien decía usted, sin duda que muestra también, ¿no?, una cara menos agradable de lo que ha sido la política de condonación, perdón, la política más bien de crédito, ¿verdad?, con aval del Estado, y los costos que también ha tenido, lo muestra el informe, para el propio Estado. Ha tenido un costo monetario importante para el Estado, alrededor de 6.300 millones de dólares en lo que ha invertido el Estado para poder, ¿cierto?, hacerse cargo de una deuda, sobre todo por los niveles de morosidad que han sido altos desde el año 2015 en adelante. Subsecretaria, ¿en cuánto tiempo se realizó este estudio? Bueno, este estudio nosotros lo abordamos desde el primer momento en el que iniciamos esta cartera. Cumplimos de hecho 4 meses, y la primera tarea, por lo tanto, era cómo podíamos, ¿cierto?, obtener esta información, que es una información que tiene un servicio, que es el servicio, ¿verdad?, de impuestos internos, que nos facilitaran, ¿cierto?, la información que teníamos nosotros de nuestras bases de datos y de aquellas disponibles en la Comisión Ingresa, y fuimos haciendo un análisis, ¿cierto?, por tramos de ingresos, RUT a RUT, como señalaba, de acuerdo al universo total de deudoras y deudores. No es una muestra esto, sino que es el universo total de deudoras y deudores, y por lo tanto lo que estamos entregando hoy día es un trabajo, ¿verdad?, que ha sido sostenido, que nos ha llevado su tiempo también, pero que lo que muestra también es la necesidad de ir abriendo nuevos estudios, nuevas miradas a estos datos. No se agota con este informe, por cierto, ¿no? Avanzar en la condonación requiere que podamos ir desmenuzando y abriendo también nuevos caminos, ¿verdad?, para analizar otras fuentes de información, ¿no? Se señalaba anteriormente, ¿verdad?, qué ocurre con las mujeres, ¿cierto?, que hoy día son las que tienen mayores porcentajes de morosidad, las que tienen efectivamente menores ingresos, y que esos ingresos además se ven cruzados con sus niveles de deserción, con el tipo de institución a la cual acudieron y con la cual se endeudaron, ¿cierto?, que ha involucrado también, como señalamos, que el mercado de trabajo no haya logrado absorber a un porcentaje, por ejemplo, de las y los deudores del CAE. ¿Cómo ha incidido en esta política otras políticas, ¿cierto? La gratuidad, por ejemplo, la incorporación de becas, las condiciones, por ejemplo, en las cuales se suscribieron gran parte de los créditos del CAE, que eran condiciones abusivas, ¿cierto? Hoy día estamos impulsando en el Congreso la posibilidad de que se avance en un proyecto de ley que permita aplicar, ¿verdad?, la ley del consumidor también a quienes tienen deudas educativas como el
CAE, que hasta el momento no lo habían podido hacer. Subsecretaria, bueno, ahora ya tenemos este estudio, este informe concreto, macizo, que muestra distintas realidades acerca de los deudores del CAE. ¿Qué se hace ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer en primer lugar es, tenemos una hoja de ruta, ¿verdad? El presidente lo señaló de manera muy clara, el 2023 tenemos que presentar el proyecto de ley con el nuevo sistema de financiamiento de educación superior. Aquí es importante comprender que ese modelo de financiamiento tiene distintos componentes. Tiene un componente, por cierto, que es la condonación de las deudas educativas, dentro de las cuales está el CAE. Tenemos que analizar la gratuidad, ¿cierto?, que es uno de los componentes importantes del sistema de financiamiento. ¿Cuál va a ser el rol que el Estado va a tener al financiar también a las instituciones educativas, ¿verdad?, el compromiso? Y, por cierto, el sistema de transición que vamos a proponer para avanzar a la gratuidad, que es uno de los compromisos que asumimos también. Y, por lo tanto, aquí lo que tenemos es uno de los componentes para este gran desafío que es el sistema de financiamiento. Al 2023 el presidente también comprometió la condonación del CAE. Y aquí, por lo tanto, lo que tenemos es cómo logramos, ¿cierto?, en el periodo más corto posible, porque sabemos que hay muchas esperanzas y anhelos también de muchas familias. Hemos recibido en estos días también muchos, ¿cierto?, historias que nos cuentan las familias de lo terrible que ha sido el asumir una deuda educativa junto con otras deudas, ¿verdad? Sabemos que hay un anhelo ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ver qué información nos permite abrir también este primer informe, qué otros datos vamos a tener que recabar, cómo podemos proponer, ¿cierto?, un modelo de condonación que responda a criterios de justicia educativa, que responda a criterios de progresividad en función de esta caracterización, cómo el Estado, ¿cierto?, va a asumir esa condonación, ¿cierto?, en términos también de lo que involucra en términos de inversión, pero también cómo avanzamos de verdad, de una manera efectiva también a un modelo de financiamiento que nos permita pensar en una educación superior con criterios de equidad. Yo creo que también eso es clave para nosotras y nosotros, ¿cierto? La educación superior no puede seguir siendo un mercado donde pujan instituciones unas por otras por tener más estudiantes, sino más bien un espacio de transformación social, ¿no? De alguna manera hacia allá queremos avanzar. Sí. Tenemos este gran titular, promesa de campaña del presidente Gabriel Boric, que es condonar las deudas educativas del CAE el próximo año 2023. Usted misma lo dice, esto es un anhelo de muchas familias, es un tema bastante delicado que ha generado también muchísimas expectativas, sobre todo a quienes arrastran por años esta deuda, pero también es clave explicar que no es que se vaya a condonar mágicamente a todos los deudores. Usted decía, esto va a tener ciertos criterios. Si podemos enfocar la conversación en cuáles son estos criterios, quiénes estarían más cerca de ser finalmente elegidos para que se le condonen sus deudas el próximo año. ¿Con qué grupo se comienza? Sí, aquí quiero ser muy clara. Aquí quiero ser muy clara, lo mencionábamos en la mañana también cuando presentábamos los datos de este informe. Nuestro compromiso es condonar a todas y todos los deudores del CAE. Lo que tenemos, por lo tanto, y el desafío que tenemos es cuál va a ser esa hoja de ruta, ese camino para poder avanzar hacia esa condonación de todas y todos. Lo que tenemos que, por cierto, empezar con estas fotografías que tenemos, que no teníamos, empezar a diseñar ese camino. Y por eso es que es tan importante este informe. Lo primero es si un criterio puede ser género, si un criterio puede ser, ¿cierto?, morosidad, si un criterio puede ser niveles de ingreso, si vamos a generar cruces entre esta información, si requerimos nueva información para que efectivamente la justicia educativa sea un criterio. Por lo tanto, quiero ser muy clara en esto, ¿no? No es que esto sirve para discriminar a quienes se va a condonar. La condonación es para todas y todos los deudores del CAE y para todas y todos los deudores o que tienen deudas educativas como créditos Corfo o el Fondo Solidario. Y pero podría generarse la situación de que la gente deje de pagar finalmente sus deudas, esperando, por supuesto, que sea su oportunidad y que se cumpla con esta promesa de condonar estas deudas. Eso también se va a tener en cuenta, por ejemplo, los que han ido pagando, los que han podido ir pagando su cuota de manera regular, porque este llamado también podría generar esa impresión de que, bueno, acá dejo de pagar, total, en algún tiempo más esto se me va a condonar de todas formas.
Sí, yo decía, la caracterización permite evidenciar cómo se va a condonar, ¿verdad? Las características de esa condonación, entendiendo que a todas y todos se les va a condonar, ¿cierto? Pero creo que también es importante señalar, a propósito de lo que usted decía, que la morosidad no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que se asocie de hecho a la propia condonación del CAE. Desde el año 2015 el propio informe muestra cómo esa morosidad ha sido creciente en el tiempo y se ha mantenido, de hecho, con tasas más o menos relativamente estables. Si incluso desagregáramos esa información producto de la pandemia, probablemente nos vamos a encontrar con otros detalles a lo mejor más complejos, y ese también es un desafío para nosotros como subsecretaría, generar informes que nos permitan tener, por ejemplo, la fotografía al año 2021, lo más cercana posible. Este informe es con datos, ¿verdad?, al año 2020. Por lo tanto, lo que se nos abre aquí, ¿verdad?, a propósito de la condonación, más que hablar de la morosidad, es poder humanizar y comprender que gran parte de las personas, ¿cierto?, que hoy día son morosas, no es que no paguen porque no quieran pagar. También es importante humanizar y comprender qué condiciones han llevado a que muchas veces tengan que priorizar otras deudas, ¿no? Recordemos que hoy día gran parte de los hogares chilenos, al menos 2 de cada 3 tienen alguna deuda de algún tipo, y las deudas educativas son las deudas no hipotecarias más importantes de las familias. Entonces también aquí hay un llamado a, más que hacer los análisis, ¿verdad?, racionales en términos de costo-beneficio, comprender que cuando hablamos de política pública hay también un posicionamiento que hace, ¿cierto?, el Estado, y en este caso nuestro gobierno, a partir de un programa, de una promesa, ¿verdad?, que resultó en que resultáramos, ¿verdad?, elegidos para gobernar en estos 4 años. Entonces, creo que también el ir incorporando más información a esto también permite quizás desmitificar esto que hasta hace un tiempo era una realidad, ¿verdad?, de que las y los deudores tenían altos ingresos. Eso no es cierto y este informe lo demuestra. Esto también tiene un componente de solidaridad, porque hay personas que llevan pagando 10 años sus créditos educativos, hay personas que llevan pagándolo muy menos también, menos tiempo, igual van a ver se van a ver condonados de todas formas también. ¿Tiene un criterio de solidaridad que ustedes también esperan que los deudores lo entiendan a la hora de aplicar una política tan importante, anhelada como la que usted nos está contando? De todas maneras, aquí lo que tenemos que entender, que lo que nosotros asumimos desde un inicio es que esta es una política pública que ha tenido consecuencias complejas, ¿cierto?, negativas para las familias. No podemos nosotros ponernos, ¿cierto?, a cuestionar a cada uno de estos casos que hoy día, ¿verdad?, están en condición de pago, que les ha llevado a tener una determinada decisión. Aquí hubo una responsabilidad, ¿verdad?, una decisión de adoptar una política. Lo que necesitamos hoy día y lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación y desde la Subsecretaría de Educación Superior es hacernos cargo de esa política y avanzar a un nuevo diseño, ¿verdad?, con criterios, por cierto, de largo plazo, y entre ellos la solidaridad. Yo creo que aquí también apostamos necesariamente, yo señalaba en varias oportunidades, a un cambio cultural. La educación superior no puede convertirse solo en un espacio donde uno transita para sacar un título profesional, sino más bien cómo se convierte en un espacio diverso, equitativo, ¿verdad? Yo como mujer mapuche comprendo perfectamente lo que supone la educación pública, la educación estatal, la educación superior, pero puesta al servicio también de una forma de entender la sociedad. Queremos que haya más personas que puedan tener esa oportunidad y que no esté sujeta o a su capacidad de pago o a su capacidad de endeudamiento. Verónica Figueroa, subsecretaria de Educación Superior, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde de un tema muy importante para muchas familias de nuestro país. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, que estén muy bien.